los miércoles tenía Freud con su psicoanálisis. Los miércoles de psicoanálisis pueden ser los primeros orígenes de la supervisión en las cosas. Bueno, no me voy a meter en este jardín porque tampoco me interesa mucho, pero ahí estamos todos. El trabajo social como no la de la asistencia y la del psicoanálisis como dos finales que vamos a esos tres ámbitos. Vais a ver ahora la supervisión profesional, reflexiva y clínica. A mí lo que me interesa hoy es hacer una aportación de la mirada sistémica en este estado. Vale. Ahora mismo, en el ámbito europeo hay dos corrientes. Una que sería la supervisión integrada generalista, y sería como dos. Esta, digamos, esos tres que digamos es intentar, ¿vale? Los productos de unas, digamos, reflexiones de largo recorrido para conceptualizar un poco cómo lo estamos moviendo. Bueno, sería cómo se consigue calidad de servicio a través de la supervisión por la que son como profesional y como de llevar el directo como también. Luego, un tema de transparencia, de todo un trabajo de transparencia, lo que se hace, con contratos claros, no lo hace cualquiera, y por una formación. Y ahora mismo hay unos estándares en los que no es un planteamiento basado en el que más sabe es el que más mejor supervisa, sino que hay unos procesos de formación, y además a nivel europeo, en los diferentes países en los que están implantados los estándares hay un respeto a cada contexto, cada contexto cultural que no se puede ayudar. Y además, hay como una especie, digamos, como de reflexión, en el sentido de que tú te puedes acreditar en tu país como supervisor en ese paraguas, no solamente por la formación, sino si tú acreditas que tienes un currículum basado en experiencia por lo que haces, te puedes acreditar también. Y estarían estos elementos, ¿no? Transparencia, relación y colaboración de espacios seguros, aprendizaje experimental es siempre. Aquí veis que no estamos hablando de marco teórico de escuela, estamos hablando de la competencia. Capacidad crítica y sobre todo que lo que tú transfieres en tu supervisión lo puedes transferir a diferentes contextos como trabajas con diferentes estudios. Vale. Y luego, sobre todo, la idea de supervisión en el contexto. Es decir, hay contextos, y recuerdo que en el 2008, cuando algunos encuentros europeos nos afectan, por ejemplo, el contexto de la interculturalidad, de las culturas, el tema del género, son temas que han preocupado mucho y hay, por ejemplo, Alemania trabaja mucho con estas cuestiones. No es lo mismo, anticipábamos ya las diferencias culturales como un tema complicado para los espacios. ¿Vale? Lo explico muy rápido, seguramente tenéis posibilidades de ver. Sí, sí, me voy para allá. Es que la distancia esta me... Vale. ¿Qué significa básicamente eso? Mirar desde fuera. No estar en el contexto, mirar desde fuera. Los profesionales de la supervisión, y seguramente hemos tenido muchos problemas con la palabreja esa. Es una palabra que está muy ligada al control, y para eso voy a supervisión, pues enseguida, pues, ya hemos tenido debates como que tenía que eliminarla. Yo soy un poco talibán de la palabra. Porque sus condiciones mirar desde fuera, de poder entrar y salir de un contexto y poder aportar visiones diferentes. Vale. Bueno, he metido algunas fotos de una exposición de este escultor, no me acuerdo el nombre ahora, pero que lo pude visitar en alguna Jaén y me parecían súper sugerentes para la idea. ¿Cuáles son las ideas inspiradoras en la práctica? Hay una corriente, hay un modelo que es el modelo y la técnica que es la tema Hayes Casting, tiene un ejemplo muy interesante sobre la supervisión a vista del pájaro. Es decir, él cuenta la fábula de dos aldeanos que se cruzan y dicen que me gustaría hacer un pájaro y a mí otro, y yo volaría por delante, yo volaría al frente tuyo. Bueno, la idea es cómo miramos desde arriba, ¿no? Cómo miramos, alguien decía en la comunicación de ahora, podemos mirar desde arriba las cosas, ¿no? La idea, la educación constructivista, digamos, la supervisión tiene que ver con cómo hacemos para mirar desde fuera las cosas, ¿no? Cómo nos organizamos en una relación de supervisión para introducir esta vista de pájaro. Vale. Y de hecho,
es una, de alguna manera, es una mirada muy cibernética. Kersti, cuando plantea esto y lo plantea como un pensamiento sistémico, se basa mucho en los pensamientos de Montfort. Añado cosas que no están para los portugueses, pero la idea es cómo introducimos un pensamiento sistémico. Me está dando la carta al profesor. ¿Cómo introducimos elementos sistémicos para reforzar esta idea de la vista de pájaro? No se trata de que yo vaya con un equipo de trabajo de cualquier sector y me coloque fuera y tenga la ilusión de que no estoy dentro, porque estoy todo el tiempo entrando y saliendo. Y ese es un trabajo interesante para trabajar con consultante. Llega bien así, o voy muy rápido, pero por eso tú rompes con lo que haces. Va bien para los. Vale. Vale. El helicóptero, eso que venía en la mano. No iba buscando pájaros y cada pájaro me parecía más agresivo. Entonces, me he quedado con la idea. Me he acordado mucho de los. No sé si estáis viendo el programa de Calleja, este de Orlando Boy. A mí me parece tremendamente sistémico desde el punto de vista, porque de repente hay personas que ven su realidad de otro lugar y se emocionan. Y empiezan a narrar cosas y a contar historias a Calleja de su helicóptero, y que luego, cuando las ven, además, las proyectan en la pantalla del pueblo, es otra narración diferente. Y me parece que este hombre está haciendo constructivismo y cibernética sin que haya ninguna ayuda en la escuela. Me parece interesante. No, cuando yo voy e intento ir a un equipo, me gustaría tener el helicóptero o hacerme el helicóptero con el equipo y poder hacer esta jugada y luego otros apuestas. Esa es la idea. No sé si no es tanto una idea muy sesuda de que tengo que ir ahí y saber qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y esa es la idea de la mirada de paja. Tengo en mi equipo, trabajamos, tengo un amigo que es, además de amigo, es compañero y socio, que es ingeniero, un psicólogo. Y a veces cuando anticipamos, él está siempre muy preocupado por lo que vamos a hacer, como buen ingeniero. Y a mí me da igual. Y ese debate previo es también en parte una de las cuestiones, ¿no? Que creo que es un debate del que hay a veces las tiradas de la gente que tiene que trabajar, incluso con pacientes, ¿no? ¿Tengo que tener todo muy preparado o tengo que tener un poco capacidad de limitar o de no saber? ¿No? ¿Me seguís? Vale. Vale. Kerstin hace tres propuestas y aquí nos vamos a tres propuestas que voy a poner en portugués. La idea esta de que lo sistémico pretende ser universal es como muy provocador también, ¿no? Porque al final estamos hablando de la complejidad. Entonces, en la práctica de la supervisión sistémica, hablamos de diversos puntos de vista, de diferentes perspectivas. Esa sería una idea. La segunda sería que la idea de la observación en segundo orden, que la he hablado antes, y que creo que en parte la idea es que un supervisor, una supervisora, lo que tiene una persona que supervisa, tiene que introducir diferentes perspectivas, diferentes formas de mirar el mundo, porque hasta ahora las formas de mirar al cliente no han funcionado, y a veces se van generando problemas. Y la tercera cuestión tiene que ver con el respeto al autopoietismo. Los sistemas a veces cuando nos consultan ya han agotado su capacidad autopoética, se han encerrado en sí mismos, no tienen confianza en el mundo exterior. Si consideran abrirse hacia la mirada de un supervisor, no es para que se ponga en el centro y el mismo cierre las ideas, sino para que cambie esa limitación interna en una nueva confianza en el sistema. Yo creo que esas tres claves que me da Kerstin me parecen muy importantes, son muy profundas, pero a veces podemos sentir la seducción de decir, bueno, me van a llamar para hacer un trabajo, pero en el fondo es un trabajo de mucha humildad y deben de trabajar con gestiones muy banales, ¿no? Con las grandes situaciones, ¿sí? Vale. ¿Qué me pasa a mí con la vulnerabilidad? ¿Por qué le quiero el tema de la vulnerabilidad? ¿Por qué os atrae a vosotros el tema de la vulnerabilidad? Yo tengo mi respuesta, pero... Porque no es nuestro día a día. ¿Es vuestro día a día? ¿Vuestra vulnerabilidad? No. Ah, es un tema.
Este es el tema. Yo creo que la primera pregunta que me hago es que creo que nos estamos haciendo trampas en solitario con el análisis de la vulnerabilidad, porque es lo que la base tiene. Yo, por lo menos, yo cuando pensé en la vulnerabilidad, para traerlo ahí como taller, hago un análisis de qué me está pasando a mí ahora y no tiene que ver con el COVID. Eso es otra trampa. Echarlo todo al COVID es otra trampa. Me parece que es una falsa percepción. Creo que tiene que ver con un análisis profundo de cuando yo me presento delante de, tanto en terapia como un equipo que me plantea esos temas, creo que hay que hacer un trabajo de diálogo interno para saber dónde están mis puntos vulnerables y qué análisis hago de esto. Yo lo hago, ¿eh? No quiero que lo hagáis, pero esa es la primera pregunta. Yo lo elegí por eso. Estoy buscando muchas cosas y me encontré con un libro de Adela Cortina que está escrito después de la pandemia, pero del que yo he rescatado básicamente como tres cuestiones que tienen que ver con, primero, con la definición de vulnerable que hace, en la que rescata. El libro se llama Ética Cosmopolita. Y habla de tres tipos de. Hace una definición y conecta con nuestra condición de seres humanos y con nuestra condición de vulnerables desde que nacemos. Y como esos momentos hay discursos que niegan esta vulnerabilidad. No voy a entrar en esto para que lo penséis, pero lo que me interesaba eran como tres tipos de ética. La ética de los cuidados, en la que, bueno, podemos entrar. Yo cuando tengo a veces muchas, poco portugués, perdón, a veces tengo demandas, o tenemos demandas en el equipo para trabajar con personas no cuidadoras, se puede estar aquí. Otras personas se mueven la ética de la responsabilidad. Yo no puedo permitir que esto pase, ¿no? Creo que el discurso de muchos operadores sociales antes de la pandemia y sobre todo del activismo psicológico ha sido a nosotros cuando vamos a estar después de la pandemia, bueno, ya está la consulta, pero no vamos a ver. Y a veces las consultas de demandas no tienen que ver con síntomas, tienen que ver con síntomas que no son síntomas. Pero bueno, de cada uno lo va a quedar nuestra responsabilidad. Somos sociólogos funcionales. Y la última es que me interesa es la ética cordial, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento recíproco. Hay gente que me está pasando mal, pero ¿yo qué hago con eso? ¿Cómo trabajo esto desde la responsabilidad? Y a mí eso me ha conectado mucho con mi momento actual. Yo hace 62 años cuento mi depresión y empiezo a percibir que no tengo que cuidar de mis hijos y de mi familia, va bien, y ellos me empiezan a cuidar a mí. Yo que me he pasado toda la vida cuidando gente, digo, hostia, esto me gusta. Y me llama a ser abuelo, yo no quiero ser abuelo, no estoy preparado, pero me dice mi mujer que se acaba de jubilar. Pero lo que dice es, si esto no te va a tocar, lo tienes que asumir. Tengo a mi padre enfermo, lo cuidan otros. Anticipo mi jubilación, pero no me gusta. Hago mucho trabajo con la construcción de la identidad y tengo una entrevista con me emociono, con una directora de un centro de salud mental y me dice, hostia, cuando no tenga enfermos, ¿qué voy a hacer? Y pienso, joder, ¿quién es el vulnerable? ¿Quiénes somos los vulnerables? ¿Para qué necesitamos que la gente sea vulnerable? ¿Qué discurso tapa la vulnerabilidad? Y no soy yo. Bueno, y me gusta mi trabajo. Pero todo lo que me regalan y es muy corta, ¿no? Yo quería preguntarte de todo lo que habéis explicado ahora sobre
la generación de tu mujer, o la enfermedad de tu padre, o la vulnerabilidad, que cuida de los vulnerables. De todo eso, ¿qué te hace más vulnerable? Bueno, yo creo que me ha hecho vulnerable toda la vida todo. Y gracias a eso soy lo que soy. Y gracias a esa sensibilidad puedo hacer el trabajo que hago. Lo que pasa es que yo creo que es importante que hagamos ese trabajo y creo que es importante para ofrecer a los demás la posibilidad de hacer el trabajo también. Porque si no, estamos, desde mi punto de vista, haciendo un fraude. A ver, no digo que las personas no necesiten herramientas técnicas, pero creo que hay una parte, cuando hablamos de cuidar al cuidador y todas esas cosas, que nos movemos en la gente. A mí me hace más tiempo vulnerable el día que nací. El día que nací, tuve que hacer parto con mi madre. El día que yo entiendo esto, todo con todo. Luego podemos hablar de la filiación o de vos, pero ¿cómo lo integramos? Yo cuento esto porque es por qué yo he elegido este momento, porque yo esto lo puedo saber sin saberlo toda la vida. Bueno, yo por eso he elegido el tema. No sé cómo os colocáis vosotros ante la vulnerabilidad como psicólogos, como terapeutas familiares, y qué herramientas tenéis. Yo he seleccionado 3, que para mí han sido durante toda mi he tenido, pero ahora son más potentes a la hora de trabajar con equipos, con personas, con organizaciones. No sé si te pones. Sí, gracias. ¿Cómo se llama? Pues, bueno, me llamo Lina, vengo de Atenas, soy griega, ya lo he dicho antes. Pues a mí me gustaría diferenciar la vulnerabilidad de la sensibilidad. Creo que son dos cosas diferentes que a lo mejor nos hacemos un lío a veces. Y creo que ser vulnerable tiene que ser con el trabajo que hemos hecho con nosotros mismos como terapeutas. Yo creo que es fundamental haber trabajado a nivel terapéutico, un terapeuta haber hecho su propio trabajo, psicoterapeuta, y creo que eso le ayuda a guardar la sensibilidad, porque tenemos que ser sensibles. Creo que es muy importante que seamos sensibles, aunque la sociedad moderna creo que culpabiliza mucho la sensibilidad y todo el mundo nos dice cada vez más que tenemos que ser fuertes, pero a lo mejor fuertes rígidos. Entonces, creo que hay que diferenciar esas dos palabras. Para mí, no sé. Yo, más bien, estoy más cerca de la sensibilidad y no a la vulnerabilidad. Pero te encuentras todos los días con sistemas vulnerables, ¿no? Sí. Pero todos tenemos partes vulnerables, pero está bien saberlos, conocerlos y tenerlos. Bueno, yo siento las emociones porque soy sensible, he hecho mucho trabajo con esto. Pero bueno, alguien no quiero quedarme aquí, por el tono emocional no estamos acostumbrados a esto, pero bueno, podemos ir un poco más adelante si queréis. ¿Alguien tiene alguna que comentar algo? Podemos pasar a una cuestión más práctica. Sí, yo creo que está fácil. La fortaleza para espíritu. Claro. La gente es sensible y vulnerable, pero también tiene fortaleza. Claro. Yo no sabría vivir Claro. Claro. Precisamente a mí esto es lo que me da más fuerza, conectar con, no perderte en esta, estoy de acuerdo con eso. Sí. Precisamente a mí me parece interesante, uno de los temas que quería trabajar es como con lo normalmente anormal y lo normalmente normal. Es decir, tenemos un patrón a veces de normalidad y un patrón de anormalidad. Si funcionamos con el patrón de anormalidad, es como que no reconocemos esa capacidad de resiliencia y de fortaleza. Eso es una de las cuestiones que me parece clave. Y luego también cómo eso nos afecta a nosotros, evidentemente.
y también como nos da recursos e ideas para poder ser más resilientes y más fuertes, ¿no? En ese sentido, no es una relación cortada, sino que es unidireccional. Es un poco lo que yo quería traer con este testimonio personal, de cómo estoy ahora. Pero bueno, que a mí me da mucha, a mí me da mucha fuerza la gente, incluso desde ahí. Sí. Sí. Perfecto. Hacer un trabajo mucho más y permito seguro a los momentos más bonitos de la transformadora y con mi misma. Soy Manuel de aquí de Madrid y bueno, para mí he elegido este proyecto que me ha llamado la atención encontrar esta palabra, ¿no? Pero me ha llamado la atención que sale de vulnerabilidad, de refoco, ¿no? Y sale de supervisión y vulnerabilidad. ¿Cómo me sitúo? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que fundamentalmente lo que busco es la inteligencia. Mi vida personal y mi vida profesional. Mi profesional creo en la comunicación. Por ejemplo, cuando mi formación, como cuando me siento responsable de un proceso terapéutico, sabiendo que sino que un desarrollo, ¿no? Y a nivel un poco más personal, a veces me falta en el ámbito psicoterapéutico una característica humana que es la espiritualidad que estaba olvidada hablando ¿No? ¿Algún check-in más o podemos trabajar? Si queréis, podemos trabajar un poco más. ¿Vale? Bueno, a ver, entonces, esto, ¿qué hago yo o qué hacemos con mi equipo cuando y por qué? Nosotros al final trabajamos con organizaciones, con equipos de trabajo del sector social. También una de nuestras intenciones ha sido expandir el pensamiento sistémico fuera de los ámbitos ayudados. Ahora mismo pues estamos trabajando con una empresa de publicidad que les va muy bien económicamente, pero les va muy mal relacionalmente. Y el encuadre es el mismo que como si trabajásemos con una... Y os puedo asegurar que la vulnerabilidad está igual. Es decir, que no hay elementos, las demandas parecidas, sacándolas de contexto. No hablamos de coaching ni de consultoría, hablamos de un encuadre sistémico y relacional dentro de una estructura de personas que tienen un objetivo común. El factor de que tengas éxito económico no es algo causal como para que estés bien. A veces ganar mucho dinero es un problema, ¿no? O al revés, estamos trabajando siempre, nosotros construimos las demandas con los clientes en cualquier parte. Estamos trabajando también con una asociación de las históricas, con todos los primeros grupos de autoayuda, con personas que eran portadoras de SIDA, las primeras portadoras que tienen 30 años, y nos han pedido que montemos un modelo de supervisión para la organización que tiene cerca de 40 trabajadores desde un enfoque saludogénico. Es decir, ellos cómo pueden generar dentro de su propia organización salud, de activos de salud, y lo estamos co-construyendo, como decías, con ellos desde este enfoque. Básicamente es una red de diálogos. Personas hipervulnerables, porque aunque llevan 30 años trabajando, muchos de ellos se han profesionalizado y hay una brecha generacional a nivel de cultura, de cómo se concibe el trabajo, que no podemos ir desde fuera a decir cómo tiene que ser. Tiene que ser construida con ellos, ¿no? Y estamos haciendo un trabajo súper bonito desde esta mirada de construir con ellos un proceso, digamos, de qué entienden por supervisión, cómo lo quieren construir, que además es un enfoque sistémico muy, diría más que construccionista, en el sentido de que hablamos con los equipos, hablamos con el entorno relacional, con antiguos usuarios, con las organizaciones que se relacionan,
Y los diálogos y las conversaciones es lo que produce un sentido de bienestar emocional que ya es autogénico para la banda. Os pongo dos flechas, dos flechas flash de lo que estamos haciendo ahora. Pero también trabajamos con equipos muy banales en el sentido de centros de atención a mujeres víctimas de violencia machista. Yo voy con una compañera o con dos compañeras y llevamos trabajando por cerca de 6 años con las educadoras, trabajadoras sociales, psicólogas que atienden a estas mujeres. Y la sensación de vulnerabilidad es extrema. Yo tengo algunos tips recogidos, pero no me gustaría ponerlos yo. Me gustaría, si tenéis alguna situación en la que podamos trabajar, también por recogerla. No quiero ser yo el centro de la bola. Yo puedo ofrecer la revisión, pero el taller, la madera la podemos poner apilada a todos. Vale. O sea, que os invito a, si queréis, a alguien. ¿Os ocurre algo? O yo puedo poner una viñeta y hablamos también, ¿Sí? ¿Sí? ¿Os parece? Vale. Pero entonces yo pongo la viñeta, pero jugamos todos, ¿eh? No voy a estar... Me han puesto 4 sillas y de mejor fantasía me las esperaba. Vale. Entonces, si queréis, os pongo un caso de... Vamos a poner un caso de los primeros que encontramos en el centro de acogida a mujeres víctimas de violencia machista, en el centro de urgencia. Es decir, el centro donde llegan las mujeres maltratadas, ultrajadas. Bueno, no os voy a contar el patrón, o sea, esto... Vale. Entonces voy a poner aquí como 4 ideas en la pizarra. ¿Conocéis la técnica de la pecera? Bueno, pues vamos a jugar a la pecera, ¿vale? Vamos a hacer aquí una pecera. Decía un profesor mío, que era profe de psicología social, San Sebastián, en el que he aprendido muchas cosas, aparte de los alemanes, que hay que trabajar con cultura y con estructura. O sea, una cosa es hablar mucho, pero luego mi colega, mi amigo Carlos, el ingeniero, le daba estructura. Entonces, la clave de la vida es cultura y estructura. Vale, entonces, os voy a pedir, antes de saber nada, ¿a qué 3 personas juntos os apetece jugar? Os lo vendo así como jugar. Porque si no, no es un taller. Si no, yo me voy a ir a casa con la diapositiva de las maderas y parece que está con mi padre con 5 años diciendo, déjame clavar un clavo. No, que te cortas. Venga. 1, 2. Un nombre. Muy bien, vale. 3. Vale. De momento solo tenéis que sentaros, ¿eh? Saludar por teléfono. Y vamos a dejar una silla vacía, que esto va a ser como el pájaro. Es decir, podéis entender la técnica de la pecera. Entonces, esta silla vacía es que para cualquiera de vosotros que os apetezca entrar a decir algo con la conversación que tengan ellos, podáis entrar y salir. ¿Vale? Vale, entonces, la situación es así. Estamos en un equipo en el que son todas mujeres, ¿vale? Y en un centro que es un centro de estos refugios secreto que no sabe nadie dónde está, pero todo el mundo sabe dónde está, ¿vale? Todo el mundo sabe, pero nadie sabe. Como el cornudo de Bagdad, entonces vale. Todo el mundo sabe, pero nadie sabe. Y es un piso que tiene habitaciones y tiene un office, que hay una sala para las educadoras y algunas dependencias más, y todos son todas habitaciones. Y todas las habitaciones tienen 2 camas. Vale. Y entonces, creo que en la segunda sesión de supervisión que tenemos con el equipo, la segunda, cuando estamos ahí, yo voy con una compañera, yo me siento muy vulnerable porque mis diálogos previos con la educadora, con la psicóloga que me acompaña, es decir, estas educadoras van a aceptar a un tío como yo, con este aspecto, no cambia mucho, ¿eh? Calvo, con
más de 100 kilos, me desnudo, o sea, no me desnudo, pero para que sepáis la talla, y que habla mogollón, y hablo con ella, hablo con otra compañera y digo, ¿tú crees que ese es mi diálogo interno antes de ir? Nosotros siempre vamos a trabajar a los equipos 2 personas, porque hay un tiempo antes, durante y post. También es la vista de pájaro. Es decir, vale, dice, no, tranquilo, tranquilo que no. Vale. Entonces, primera sesión, como los noviazgos, ¿no? Te vas tanteando, te vas acercando. La segunda sesión nos plantea una de las educadoras que la educadora y la trabajadora social. La trabajadora social psicóloga. Dice, hay una mujer que no hace más que llorar, se queja por las noches, y es un coñazo, la mujer. La otra que duerme con ella también se está quejando, y es que encima, joder, es que en el fondo lo que quiere es dormir sola, y aquí no se puede dormir sola, porque no se puede dormir sola, cada una con la otra compañera, y además bastante tienen, porque tienen su cuarto, y que no sé por qué se quejan, porque si además están viviendo en un recurso, les tratamos lo mejor que podemos, no sé por qué lloran. Y ahí me paro. Perdona, ese es el discurso de la... Ese sale en la sección de supervisión de una educadora. Vamos a ver, espera. Espera. Vale. Aquí. Entre paréntesis. Yo sin trabajar más tarde. Yo sin trabajar mis años más tarde. No. Nada de lo que sea. A ver, yo te puedo decir más. Mi discurso previo tiene que ver con mi discurso previo como supervisor. ¿Dónde estaba? Equipo de mujeres, maltrato, dónde me voy a colocar, y me sacan esa película. Vale. La compañera que quiere estar aquí, pues nosotros. Espera. A ver, con esta información que os he dado yo, ¿qué diálogo podéis tener entre vosotros? Pero nosotros somos ¿Estos quiénes son? ¿Vosotros? ¿Y el quién es el? ¿Lo sabéis vosotros? Somos el equipo, somos. Ah, vale. Lo que siempre cuando expresa eso esta persona, también incomodará a ella el llanto. Puede ser que sí, que el sufrimiento de la persona que llora, ella se queja de que llora y todo esto puede estar conectando con que ella lo del llanto no lo vive bien o el sufrimiento de la otra no está pensando algo. Yo me pongo a pensar en qué le está poniendo a ella para tener ese enfado, ¿no? O para estar tan... para que le llegue tanto, ¿no? O sea, no... Sí, yo también estoy un poco pensando cómo ha llegado esa trabajadora a esta situación. Tiene una situación personal o una situación mente que está un poco quemada. No, pero digo la situación de la trabajadora para que sea una usuaria de un programa que supuestamente quiere trabajar. Entonces yo estaría preocupado tanto por la usuaria como por la trabajadora que ha llegado a esa situación. Incluso eso, con palabras como que te hacen pensar, pero si esto es lo que dice la persona que atiende, es como muy fuerte, ¿no? Como que te lleva por momentos incluso a juzgar qué está diciendo, ¿no? Como si no fuera posible decirlo como lo siente, ¿no? Como le sale en un momento dado. En un momento dado cuando lo escuchaba decía, lo está diciendo como le sale. A mí me hace pensar también, ¿no? Que es en un contexto de supervisión, con un supervisor, en vez de hablar de mí, de cómo estoy yo en el equipo, ¿no? De cómo está una usuaria de servicio, ¿no? No sé, me parece... ¿no? Sobre el diálogo.
lo que se dice, es sentado en la silla, hacer alguna intervención. A mí me parece la idea de si tuviese que hacer un servicio de supervisión, intervendría solo con los profesionales, y sería interesante hacer que también los usuarios estuviesen presentes en ese proceso de supervisión, y pensaría que no sé, yo que no soy un supervisor, pero me plantearía también si sería interesante introducir en esa supervisión también a los usuarios, la experiencia que ellos tienen, no solo a los profesionales, o hacerlo de manera colectiva, hacerlo de manera individual con cada uno de los profesionales. Son preguntas que se me plantean, ¿no? Bueno, como yo escuchando, me estaba planteando si el contexto este que ocurre entre la trabajadora social y la usuaria, si tiene que ver con lo que le ocurre a la trabajadora social, el equipo, ¿no? Y lo que le ocurre a esta mujer en la relación de pareja que estaba, ¿no? O sea, qué relación tiene esta interacción con los contextos en los que está tanto en los que está esta mujer, ¿no? Que pide algo que no puede ser escuchado, y como la trabajadora social también está como sometida también a una situación en la cual tampoco puede elegir las cosas. Bueno, ¿no? La nueva lectura, la conecté con que rebotaría un poco a las demás personas de la reunión, que les pareció lo que es una compañera, ¿no? De dónde hace, o sea, yo creo que seguro que es algo del equipo lo que trae, ¿no? O sea, pero igual desde una manera más sencilla. Yo me estaba preguntando por la compañera de habitación, que por una parte se queja de que no la dejan dormir, y que por otra parte tiene la sensación de que no se puede con su otra, una compañera que está llorando, que no se debe trabajar. ¿Cómo suenan? Y ya tenemos dos posibilidades, ¿no? Que nos van a ver las posibilidades, ¿no? A mí me suena que cada vez que vamos abriendo posibilidades, el contexto nos pone no sé si barrera o un freno. Entonces está un contexto en el que está restringido. No puedes atender un sufrimiento porque está un contexto en el que hay una persona que acompaña a otra en su llanto, pero no la puede consolar. O sea, se frena porque hay como frenos constantes, o sea, como un contexto en el que invitar a otros desde fuera, después de haber escuchado esto, me hace pensar, es posible, debería, ¿cómo? Pero como que no lo siento. Un contexto que nos va a poner que... ¿Tú lo ves nada más? Sí, sí. Es decir, como o sea, a mí me ha resonado como de la soledad, ¿no? O sea, no sé, de una se queja, la otra se queja, ¿no? O sea, como, y no se resuelve, ¿no? O sea, me ha resonado eso, de lo que la compañera traía, ¿no? ¿Alguien más quiere? Bueno, simplemente quería comentar que bueno, porque conforme iban compañeros y sus nuevas alternativas, más perplejos, ¿no? Que yo creo que esa es la gracia, ¿no? De que realmente es un problema complejo y que es una situación compleja, ¿no? Y más que restringir, más que saber tantas alternativas que nos cuesta saber cómo y dónde, pero justamente la situación, esta es la realidad, ¿no? La propia situación que me parece muy rico, ¿no? La cuestión es toda esa complejidad de elegir qué camino tomar, pero creo que quizás es la actitud buena, ¿no? Esa perplejidad es buena, decir, no es simple,
Hay que tomar un camino. algún camino, ¿no? O varios caminos, pero que me parece que, bueno, está bien. Esta es la cuestión. Vale, gracias. Esta es la cuestión. Cuando nos llevan a veces a la supervisión cosas esas que son muy banales, yo me pongo me acojono. Porque la banalidad está, todo esto que habéis planteado son cuestiones, pero si estamos atrapados en tomar una decisión, al final acabamos nosotros siendo las administradoras del espacio. Y esa es la trampa. En el tema este, lo que había de fondo, realmente era una mujer que estaba sufriendo, como dice Ricardo, como han dicho los demás, había un sufrimiento. El sufrimiento venía por las noches, cuando estaba sola. La otra mujer no podía tolerar el sufrimiento y era la que se quejaba. Y era tan sencillo como dejarla sola en una habitación para que pudiese elaborar, o sea, tener esa angustia y permitirle también esa angustia. Pero esto el equipo no lo podía tolerar porque en la habitación que tenía el líder entraba en conflicto con la educadora de noches que tenía que dormir. Y esto no se podía nombrar. Salvo que lo nombrásemos desde fuera, nosotros, que es lo que hicimos. ¿Qué es más importante? Este conflicto puso al equipo en su vulnerabilidad emocional. No podemos permitirnos que se queje, porque si se queja, nosotras tenemos que asumir que nuestro patrón, nuestra imagen ideológica de mujeres, salvamos mujeres, estamos permitiendo que una mujer se queje y llore frente a que nosotros no podríamos dormir por la noche cuando hacemos un turno de noche. Y este es un conflicto, es un tema banal, pero es un conflicto ideológico en el fondo. En la pragmática es muy sencillo. Esta mujer que está sufriendo porque le habían quitado más a su hijo para poder entrar ahí, por el tema de la negligencia y esas cosas que hacen temas, hubiese estado mejor sola, permitiéndose ayudar y expresar esa angustia, pero entrará en conflicto de identidad profesional, quiénes somos, qué hacemos. Solamente el nombrarlo, poderlo nombrar sin hacerlo, les descargó de mucha responsabilidad. A veces no hay que hacer nada. Estoy de acuerdo contigo, a veces no hay que hacer nada. Dejar que fluya, que salga. Claro, pero el tema no es un tema de juzgar desde fuera, porque realmente en esos contextos el nivel de vulnerabilidad no es tanto de la... Es lícito, por decirlo así, que una persona exprese su vulnerabilidad en esa situación. A veces esta expresión de vulnerabilidad nos cuestiona a nosotros en nuestros roles y en nuestras formas de ver el trabajo. No sé si, ¿cómo os habéis sentido? ¿Los demás queréis comentar algo? A nosotros, como supervisores también, a mí por lo menos me sirvió de gran aprendizaje. Me hizo calmar mucho la ansiedad ideológica también, por el tema del género, donde voy yo. Me hizo ver que era una cuestión mucho más relacional y mucho más de poder estar, que yo también me movía desde el juicio y me lo calmé con mis compañeras, desde el juicio y la parte ideológica, para poder estar allí. Es inevitable, para mí era inevitable. ¿Sí? Pero entonces sí que un poco por el tema de aquí comentar, tiene que ver con la relación con las compañeras. Sí. Porque las compañeras no les hicieron ahí. Las compañeras del piso. Las compañeras de trabajo. Las compañeras de trabajo no se permitían, pero no se permitían, estaban a una todas, no se permitían que nadie tuviese un disenso en eso. No se lo permitían. De hecho, este equipo luego tuvo más problemas, os añado, porque... Estaba, el sistema de supervisión aquí está, digamos, contractuado como garantía de servicio por parte de la entidad contratante. No la entidad que lo gestiona, sino por parte de la Diputación Foral. Y está muy aceptado y lo está muy bien. El problema aquí se complicó mucho más todavía en términos en esta línea,
porque luego tuvieron usuarias que eran educadoras. Y entonces, tener dentro del patrón de normalidad, el conflicto era que no estaban preparadas, digamos, cognitivamente o biológicamente para que una educadora sufriese maltrato y que fuese una educadora social, trabajase con otra educadora social y le dijese, no, si yo soy educadora, ¿qué me estás contando? Y también. Claro. ¿Entendéis? Y esto no es un tanto un tema técnico, sino un tema relacional. Y el siguiente grado de conflicto con este equipo, que fue muy mediático, fue que esta educadora con otros usuarios anteriores se dedicaron a grabar las sesiones que hacían las psicólogas y las educadoras y a sacarlas fuera en una red social. Sí, eso está ya, se puede contar porque está fuera. Sí. Pasó, fue investigación y tal, y grababan a las educadoras y a las psicólogas, lo cual no me interesa, no me llamen, gracias. ¿Qué dice? O sea, esto ya está resuelto, pero fue el nivel de estos asuntos durante, pero ese tema fue grave, porque claro, las propias usuarias grababan y el protocolo de seguridad para estar se protegía mucho más. Claro. ¿Entendéis? Que si primero hay una parte, digamos, de en qué lugar se coloca el usuario conmigo, pero son temas banales, pero no son tan banales. Porque luego ya entras en una... O sea, el equipo estuvo debajo. En el fondo está la posición que yo me coloco, en una posición relacional, en una posición de seguridad. Y tiene que ver con esto que estábamos hablando antes. Yo soy vulnerable. Pero, a ver, de la vulnerabilidad podemos pasar a la hipervigilancia. Y de la hipervigilancia a mantener la hipervigilancia a un grado extremo, porque concurre con una situación traumática. Y eso es traumático. Pero de la base, el que yo no reconozca que una mujer tiene derecho a tener un espacio para pasar su angustia y no reconozca su angustia y no sea un crítica, también es de alguna manera está alarmando esa posición. Sí. Me hacía pensar en dos cosas. Sí. Por una parte, la idea de un profesional de la salud que trata a otro profesional de la salud. Claro. Diversidad que rodea todo eso. Y la segunda, la distancia profesional. Claro. Porque otra cosa puede ser, bueno, yo con mi padre me he hecho con otra mujer, a ver si lo permito y después vuelvo a lo. Claro, esto sería una calidad extrema. Pero hace falta tener... Esto, por ejemplo, lo ha pasado en la pandemia. Tengo un compañero que trabaja, que también colaboramos con él. Él me contó que en la pandemia, en algún centro de toxicómanos, se encerraron con ellos. Y esto fue una opción pactada con los usuarios. Y el nivel de calidad en las relaciones se disparó. Pero claro, ahora no estamos programados para esto. Porque es volver a los 60. Casi al comportamiento sectario de algunas comunidades que tenemos que borrar de la memoria, pero que en situaciones extremas. Sí, pero bueno, esto me parece una buena idea. Pero claro, yo creo que ahora mismo no estamos programados, o sea, no estamos en nuestro patrón de respuesta, no estamos preparados para esto. Pero claro, y de hecho, creo que los propios recursos no están preparados para esto. Sí. Claro. Sí, veremos todo esto. Vale. ¿Tenéis un poco la idea de... Son 2:10. Tenía algún caso más, que es un poco así más... tengo algún caso más de... Sobre todo estamos trabajando ahora en centros de inclusión social, en los que... la técnica esta de la pecera la utilizamos mucho. Se ha utilizado mucho en contextos de participación cultural, pero en pequeños grupos funciona muy bien, porque el entrar y salir y escuchar, y a ellos os ha dado también ideas de... Os ha ampliado la mirada, ¿no? Os ha confundido más, también. El tema cuando te confundes y empiezas a politizar. Ahí soy fan de Franco Tetti, que tuve la suerte de tenerlo en la formación,
en pocos seminarios y luego he leído todo lo que pillo. Aparte de La Irreverencia, que es como el libro de la irreverencia, que es como para mí una Biblia, pero hay un pequeño artículo que habla de 87, que habla de hipótesis de coherencia y neutralidad. Esta es la clave. Si con este pequeño ejercicio podemos construir nuevas hipótesis, ampliamos las posibilidades. ¿Vale? Y luego el tema de la circularidad. En el momento en que empezamos a ver qué pasa con esto, qué pasa con esto, hay toda una circularidad que hay que descubrir. Si esta mujer llora, ¿qué le pasa a la otra que está en el cuarto cuando llora? Se le activa su angustia. ¿Y qué pasa en el equipo? En múltiples niveles. ¿Vale? Y el tema de la neutralidad. Hay que entrenar la curiosidad para ser neutral. Esto no es de la tradición, pero es la clave de trabajo como supervisores. Ser curiosos, ser irritadores de los sistemas. Bueno, no voy a tengo sobre esto algunas cosas que se aplicarían. Ya Franco que trabajaba sobre todo la terapia, y nosotros lo recuperamos como pensamiento sistémico para utilizarlo con ese tipo de trabajo con los grupos. Introducir el elemento de la curiosidad. Si no somos curiosos, al final acabábamos de... Bueno, hay dos síntomas que son clásicos: el aburrimiento y las relaciones somáticas, que es el síntoma de un perro curioso. Como te aburres, cuando trabajas, la curiosidad no aparece. Si te empieza a dar la cabeza, te pica el cuerpo, es que también es otro síntoma de que no eres curioso. Y eso lo dice aquí y es muy bien. Y luego, por último, el tema de la circularidad. Cuando no somos capaces de ser circulares, es que estamos ya en un carril de causa-efecto. Y ahora mismo, por lo menos en la parte social, estamos siendo muy presos de los programas basados en la evidencia, que a mí me preocupa muchísimo, porque es como, aparte de que estar encima, nos los hacen practicar. Entonces, cuando me llaman como supervisores, no sé, evidencia, como yo quiero que te voy a dar, depende de la demanda que me hagan. Podemos evaluar los objetivos, podemos tener un patrón de evaluación de objetivos o de impacto, pero esto de la evidencia está siendo, a mí me está costando bastante. Soy bastante reactivo con esto. Bueno, aunque luego, pues, bueno, también tengo que reconocer que hay que trabajar en esto. Y eso es un poco todo, ¿eh? No tenía más situaciones, pero sí me gusta dejar un poco de tiempo para tener un poco de feedback o que podamos hablar de alguna cosa que os interese. Un equipo Bueno, pues está relacionado, ¿eh? No hay nunca la eficacia, cuando es en perspectiva, la eficacia. A ver, hay como dos niveles. La eficacia para pedir siempre el responsable del control positiva, si hablamos de un tema social o de un tema, porque al final la relación del equipo va a estar siempre un input en lo que produce. Sí, está relacionado. Sí que es más fácil, igual autoproducciones en torno a la calidad de la intervención, ¿no? Eso lo tiene muy desarrollado. A trabajar la relación. Eso lo tiene muy desarrollado los americanos, que es el supervisor italiano. Está más relacionado con la voz financiera. Y te genera muchos problemas relacionados, además. Porque no hay una mirada intertestante. Introducir, y en eso los americanos inventaron el coaching y el coaching de equipos como una manera de... Y a veces creo que hay la capacidad de que una persona tiene un rol de liderazgo, es como introduce dinámicas reflexivas dentro de su trabajo, como dentro del rol de líder. Y eso está más o menos, hay publicaciones sobre esto. En Estados Unidos, además,
Estados Unidos, sobre todo, y el mundo anglosajón, sobre todo en Inglaterra, el supervisor, como tal, es alguien que está dentro del sistema. El supervisor externo, que da una mirada externa, tiene más que ver con otro tipo de... Por eso hablamos de supervisión reflexiva, del aprendizaje experiencial. Y hay una dimensión que hemos perdido aquí, que es el trabajar en grupos de supervisión al margen de la institución. En términos de eficacia, si no la organización de eficacia, hay dos maneras de esto, con un supervisor interno, o si una organización le dice a cada trabajador tienes X dinero para que te vayas a un grupo de supervisión. Tú lo eliges. Si pidiésemos la eficacia, la segunda parte de elegir con libertad sería más eficaz. Pero la cultura de trabajar en grupo ahora mismo la hemos perdido, fuera de la organización. La hemos perdido, porque estamos más en culturas individualistas. El tema del coaching nos ha hecho mucho daño. Yo, mi terapeuta, mi coach, tener un espacio grupal que yo elijo, reservando ese espacio, lo hemos perdido. Internamente, lo que tú dices, tiene que ver con el liderazgo, con dentro de la cultura organizacional. O sea, el responsable, como profesional, como supervisor, es una parte. Y la otra parte, trabajar con alguien externo, no tiene que, los tres focos que ponía, puede ser un foco que tiene que ver con el tema clínico, o, es una parte que es muy bien, no voy a tener, otra parte tiene que ver con una parte de supervisión profesional que se llama, es un poco cómo garantizo el desarrollo de los servicios de eficacia, y la parte reflexiva que se centra sobre todo en el aprendizaje reflexivo. Tengo situaciones, problemas exitosos o no exitosos, y cómo aprendo de esto. Es una dinámica sobre todo reflexiva y colaborativa. Está muy ligado con toda la corriente dialógica, colaborativa. Hay un puente ahora mismo con Sudamérica, con todas las corrientes muy interesantes de técnicas. Un poco la idea de que la supervisión se genera problemas. Eso es, eso es. Eso se está cayendo. Eso es. Sí, eso es. Eso es. El enfoque inicial era un enfoque muy problematizador porque venía mucho del enfoque de Freire y sobre todo del enfoque comunicativo, sobre todo de Martin Buber, de los filósofos alemanes de Centro Europa, y ahora estamos ya más en el enfoque más apreciativo de los recursos que tiene la propia organización. Y el cambio es bestial. Pero claro, como ya decía, no es lo mismo que lo pilote la organización, porque eso supone una mirada organizativa centrada en las soluciones, que podemos recuperar un montón de autores y corrientes, o que la propia organización genere un flujo centrado en las mejores experiencias, confiando en que, pase lo que pase, tenemos recursos, tenemos armario ropero para adelantarnos, y eso lo puede pilotar como un liderazgo apreciativo también la organización. Es un cambio, son paradigmas diferentes. Preguntaba relacionado con esta experiencia de supervisión reflexiva en la que se deciden construir puntos, mantenernos en trabajo. Actualmente estoy en un de supervisión de equipos muy especializados en área muy concreta y trabajan de equipos muy especiales. Sí. En esa medida la construcción colectiva digamos, se hace un poco más difícil porque hay una espera de estos equipos de un supervisor de un conocimiento mayor jerárquico, ¿no? Una supervisión más jerárquica que horizontal. O sea, que la propuesta de construcción colectiva que se está costando, no se está costando porque estamos construyendo lo juntos, nos está costando eso. Y entendemos que es herramienta que deberíamos haber construido. La meta es poderla incluir como parte del trabajo de los equipos, porque hay equipos que están construidos emocional o mi pregunta va cómo generar esa cultura de la constructiva en ese tipo de equipos o situaciones que son tan especializadas. Vamos a ver, hay dos enfoques. El enfoque, y esto lo digo también con la mayoría de las escuelas terapéuticas o clínicas, tienen un enfoque que construye la supervisión desde la experiencia. El supervisor es un experto. Si quieres ser supervisor o supervisora, vas a tener que hacer cumplir unos requerimientos que son
casi como una, lo digo con mucho respeto, como una pirámide trófica. Y hay mucha discusión ahora mismo. Todos estamos en escuelas de asociaciones. ¿Quién es el docente, el supervisor docente? Y creo que esto está más a... Mi impresión desde fuera es que está un poco cortocircuitado. Tiene que ver con la experiencia, con la habilitación de la experiencia. Lo que tú me planteas tiene que ver más con las habilidades técnicas de hacer supervisión, con técnicas. Las habilidades técnicas para hacer supervisión en un contexto como este tiene que ver con el análisis reflexivo de la práctica. Las personas que están en la práctica son las que dotan el contenido de las sesiones y las que el supervisor ahí no tiene que ser un experto en acogimiento residencial, tiene que ser un experto, un facilitador o experta en acogimiento familiar. Tiene que ser un experto en que las personas sepan cómo generar esos ciclos reflexivos. Es una supervisión reflexiva. Sí que hay situaciones en las que si hay elementos técnicos, tirarás de una supervisión técnica. Pero básicamente ahí lo que se trata es el clima grupal, el enfoque, digamos, de qué elementos de alguna manera facilitan que las cosas tengan, también como decíamos antes, más un recorrido apreciativo. Si hay situaciones conflictivas, lo que se hace es cómo se convierte el conflicto en una parte resiliente para poder aprender de esto. Ese es el enfoque. Y ahí también tiramos un poco de todas las experiencias que hay, pero sobre todo son técnicas que permiten que las personas aprendan de lo que hacen. Ahí podemos coger, ahí el modelo es muy integrado, puedes coger elementos de Rogers, de enfoque centrado en la persona, del enfoque centrado en soluciones, puedes trabajar técnicas grupales. Nosotros hemos trabajado mucho con un enfoque de una psicoanalista de Ruth Kohn, que fue expulsada de la asociación de la APA, de la Asociación Psicoanalista Americana, porque era mujer. Ella montó un modelo para poder vivir, porque tenía hijos. Cuando se marchó después de la guerra, era judía, que se llamaba interacción centrada en el tema, que es un enfoque que trabaja básicamente con tres elementos, que son los que luego se le reconocieron cuando volvió a Berlín, que es la interacción entre el yo, el ello, que es el grupo, y el tema. Y un contexto, que es un contexto, un fondo sistémico. Esta metodología, hay una acreditación, etcétera, etcétera, pero nosotros no queremos estar acreditados en esto. Nosotros nos vale con trabajar con este enfoque para saber trabajar en grupo. Para cuando una persona cuenta un tema personal, cómo repercute en el grupo, y cuando es un tema que está hablando de cómo repercute en el contexto. A nosotros nos vale con un entrenamiento para trabajar en grupos y las personas aprenden además cómo manejar el grupo y cómo analizar las cosas en diferentes niveles. Hay todo un bagaje de análisis de los 7 ojos, o sea, hay un montón de técnicas para trabajar desde esa perspectiva. Digamos que hay una tecnología de supervisión que es propia de la supervisión, no desde ser muy experto en una cosa. Los enfoques sistémicos se pueden, lo que tú utilizas para trabajar con familias, lo puedes utilizar. Tú no necesitas ser un experto. Si un terapeuta es un experto en psicosis, solamente va a dar psicosis. Si eres experto en comunicación, vas a hacer el proceso de comunicación. ¿Me explico? De esto no os voy a dar lecciones. Y creo que también tiene que ver con lo que hemos hablado hoy. Técnicamente, creo que tiene que ver con todo esto. ¿Qué grupo, de alguna manera, se hace dueño del proceso para aprender de lo que hace? Y como supervisor, la supervisora es una facilitadora en ese contexto. El debate de la palabreja es supervisor que viene desde fuera, entra y sale, facilitador. Hombre, evidentemente, si tú haces trabajo clínico, yo te recomiendo que tengas un buen supervisor clínico. Yo trabajo a mí me gusta, yo trabajo con Roberto Vergés desde 20 años. Una vez al mes, me interesa mucho el pensamiento y voy a un supervisor clínico. Yo, soy terapeuta. ¿Entiendes? Pero lo que tienes que hacer tiene que ver con nosotros. Ese es un proceso de supervisión. Hay que decir a alguien que te pueda acompañar para que puedas crear algo. Y además, los contratos de supervisión son contratos que se empiezan, se acaban, se deja que luego se haga una nueva demanda. No son una dependencia. Sin embargo, la clínica, tú sabes que si quieres tener una casa web, tienes que ir cuánto vas, dónde vas. Es casi como cada uno tiene que decir si te das la solución.
el supervisor o supervisora se instalada la dinámica de los equipos. Yo creo que un elemento de calidad en todo el sistema de servicios sociales y sanitarios sea que esto exista. Nosotros estamos trabajando ahora, por ejemplo, también con los equipos de justicia restaurativa. Yo no tengo ni idea de justicia restaurativa. Además, lo digo el primer día. Vosotros sois los expertos. Pero ellos tienen problemas relacionales con los fiscales, con los clientes, y los casos son súper divertidos. Estoy aprendiendo derecho. Pero la visión sistémica es la misma. Es decir, si un señor tiene una demanda que tiene mucha pasta y le quiere extorsionar a un pequeño inmigrante, entre comillas, y no van a juicio, el análisis sistémico de la situación les ayuda a que el mediador tenga un criterio de cómo moverse mejor. Porque no es la relación entre el fiscal o el abogado cuando van a un proceso de mediación en justicia restaurativa, sino de qué manera, cuando ellos analizan el caso, pueden tener una mejor visión y ampliar su mirada. Pero yo no puedo definirme como supervisor, como un experto también en eso, ¿no? Yo trabajo en la relación. Y como ejemplos claros, raros, el contrato en el que más me he divertido ha sido en la construcción de una batucada, un equipo de batucada. Que no querían saber cómo podían pasar de grupo amateur a profesional. Y nos llamaron, estuvimos en un proceso con ellos. Y el paradigma para mí era el mismo. Si cogemos estaban que se pegaban, pero ¿cuáles son las mejores experiencias? ¿Qué sabían hacer bien? ¿Cómo podían expandirlo? Esa es la idea. Y no era nada más lo que les pasaba. Bueno, antes de que os marchéis todos, ¿alguna idea para mejorar? Para que me vaya cosas que no tengo que repetir en el futuro. Por favor. He sudado, ¿eh? He sudado, gracias a ti. Vale, pues tenéis por ahí, creo que tenéis por ahí los contactos, no los dejo, para acabar. Sí. Ahí tenéis el teléfono y desde Madrid, a pesar de eso. Si alguno va a salir, Gracias.